Ejercicio de la semana 10. Tenemos el siguiente circuito, el cual nos pide calcular la corriente que pasa por cada una de las resistencias. Tenemos R1, R2, R3, R4, una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Los valores de las mismas son R1 igual a 1 kΩ, R2 igual a 2 kΩ, R3 es igual a R4 y son igual a 3 kΩ. La fuente de corriente equivale a 2 mA y la fuente de voltaje a 5 volts. Los pasos para resolver este tipo de ejercicios por el método de mallas: primero, dibujar las mallas, establecer las corrientes en un sentido arbitrario, el cual después de calcularlo veremos si es que pusimos bien el sentido o mal. En el caso de que esté mal puesto el sentido, el resultado de la corriente será negativo. Ahora, resolviendo las corrientes fáciles, tenemos que I3 va a ser igual a menos I, ya que la corriente que fluye por esta malla va a ser igual a la corriente que nos da la fuente de corriente, pero en sentido opuesto, ya que esta va en sentido horario y esta antihorario, por lo cual tenemos una I3 igual a menos 2 amperes. Ahora, tomando la malla 1, recorriendo, vemos que entra por la fuente de menos a más, por lo cual tomaremos la fuente de voltaje como negativo. Tenemos menos B más el voltaje que se calcula en la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 va a ser igual a 0 por la ley de Kirchhoff. Entonces tenemos que la corriente 1 por la resistencia 1, ya que por la resistencia 1 solo pasa la corriente 1, más la resistencia 2 por I1 menos I2, ya que estamos en esta malla. I1 recorre en sentido horario, mientras que I2 antihorario, por lo cual sería, con respecto a I1, sería I1 menos I2, como muestra aquí. Pasamos el voltaje al otro lado, por lo que nos quedaría positivo. Esa sería nuestra ecuación 1. Ahora, basándonos en la malla 2, tenemos el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3 más el voltaje de la resistencia 4 va a ser igual a 0. Entonces tenemos que la resistencia 2 por I2 menos I1. Ahora, en este caso, la resistencia estamos tomando la malla 2, por lo que la corriente de referencia va a ser I2, que va en sentido antihorario, pero en sentido horario, pero va de subida, entra a la resistencia 2, mientras que la otra va en sentido opuesto. Como estamos con referencia a I2 en la malla 2, nos quedaría I2 menos I1, más la resistencia 3 por I2, ya que por la resistencia 3 solo pasa la corriente 2, más R4 por I2 menos I3. Como dijimos, con referente a la I2 entra, mientras que la I3 es en sentido opuesto. Entonces nos quedaría I2 menos I3 igual a 0. Esta sería nuestra ecuación 2. Ahora, simplificando aún más nuestras ecuaciones, tenemos I1 por R1 más I2 por R2 menos I2 por R2 es igual a 5. Reemplazando los valores de las resistencias, tenemos I1 más 2I1 menos R menos 2I2. Por lo que sumando las corrientes 1 tenemos 3I1 menos 2I2 igual a 5. Esta sería nuestra ecuación 1 simplificada a lo máximo posible. Ahora, con referente a la ecuación 2 que teníamos arriba, tenemos I2 por R2 menos I1 por R2 más I2 por R3 más I2 por R4 menos I3 por R4. Esto va a ser igual a 0. Entonces tenemos que 2I2 menos 2I1 más 3I2 más 3I2 menos 3I3 es igual a 0. Ahora, recordando que I3 valía menos I, entonces I3 tiene el valor de menos 2.
quedándonos menos 2 y 1 más 8 y 2 igual a menos 6. Ya que reemplazaríamos el valor de menos 2 aquí, sería menos 3 por menos 2 son 6 positivos. Si pasamos al otro lado nos quedaría menos 6. Esa sería nuestra ecuación 2, simplificada lo máximo posible. Ahora, teniendo en cuenta que la matriz A es igual a una matriz B por X, y X es igual a la inversa de A por B, entonces tenemos, si A equivale a 3 menos 2 menos 2, 8, tomando en cuenta los valores enteros de nuestras ecuaciones, 3 menos 2, 5, 3 menos 2 y 5, y acá menos 2, 8, menos 2, 8. Nuestra matriz B sería la de los resultados, sería 5 y menos 6. Nuestra matriz X sería igual a las incógnitas, que en este caso sería I1 e I2. Usando MATLAB o Wolfram, tenemos que I1 es igual a 1.4 mA, I2 es igual a menos 0,4 mA e I3 es igual a menos 2 mA. Los signos negativos solo nos quieren decir que nuestras corrientes, a la hora de tomar el sentido de referencia, lo hicimos incorrecto. Debería ser al contrario. Si esta va en el sentido de las manecillas del reloj, sería lo correcto en sentido antihorario, y así nos saldría nuestras corrientes positivas. Pero los resultados no varían, solo varían los signos, que nos indica que el sentido estaba mal, nada más. Ahora, si queremos calcular las corrientes que pasan por cada una de las resistencias, teníamos la corriente de la resistencia 1. Como podemos ver, por la resistencia 1 nada más pasa la corriente de I1, entonces sería igual a 1.4 mA. Ahora, por la resistencia 2 pasaba la corriente I1 menos I2. Basándonos en los valores, hacemos la diferencia y nos queda 1.8 mA. La corriente que pasa por R3 va a ser igual a menos 0,4, porque como vemos en el circuito, de la resistencia 3 únicamente pasa I2. Por último, para la corriente de la resistencia 4 es igual a la corriente 2 menos la corriente 3. Como podemos ver en el circuito, es igual a la corriente 2 menos la corriente 3, dándonos un valor de 1.6 mA, quedando así resuelto el ejercicio de la semana 10.